Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al momento en que nos estés viendo. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, y vamos a hablar mucho del futuro y un poquito también del presente, porque sin los pies en el presente muy difícilmente nos podamos proyectar hacia adelante. Y para eso convocamos a las mejores voces, a los mejores talentos, a las mejores mujeres y a los mejores hombres de nuestra patria, y hoy no es una excepción. Tenemos a una escritora, abogada, militante política, que suele darnos una gran claridad en todas sus acciones, en sus hechos, en sus dichos, en sus palabras, pero nada mejor que ella misma para presentarse, la doctora María Eugenia Jamarchi. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Buenas noches a todos. Agradecerte profundamente, Juan, la entrevista. Desde los umbrales de la patria están las voces que quieren ser escuchadas. Y la presentación me conmueve, te agradezco profundamente. Sí, soy abogada, escritora del primer libro escrito contra la trata de personas de la Argentina en el año 2007, antes de que exista la ley. Siempre pensando en que se puede mejorar con amor, fe y esperanza. María Eugenia, estamos pasando momentos muy difíciles desde el Ejecutivo en relación a ese tema concreto que acabas de mencionar, que es la trata de personas. Vos militaste y militás permanentemente contra ese flagelo horrible que parecería estar siendo fomentado de alguna manera, ¿no? Es casi una acusación la que estoy haciendo, sin casi, porque las últimas medidas del presidente Milei van en esa dirección. Vos, desde tu punto de vista, de tu conocimiento legal y de tu conocimiento específico del tema, ¿qué nos podés contar? Mira, justamente me alarma porque no solamente ahora, sino desde que el nuevo presidente asumió, las primeras medidas fue desarticular el Comité de Protección contra la Trata de Personas. ¿Y cómo lo desarticuló? Sacando un especialista y poniendo a una mujer que es periodista y que ni siquiera todavía se ha expedido con el tema del caso Loan. Después tenemos también un un senador de La Libertad Avanza de La Rioja, que presenta un proyecto para legalizar la compra y venta de niños en caso de que las familias sean de escasos recursos. Después tenemos un diputado, que es el caso muy conocido, Quisca, en el cual se le encontró material MASI, material de abuso sexual infantil, en sus celulares, computadores, más de 600 videos con contenidos a menores de 13 años. Después también tenemos un presidente del partido de la Libertad Avanza, de Corrientes, que ha sido sentenciado y tiene prisión domiciliaria por casos de trata de personas, de niños, ¿no? Y fíjate que las medidas siguen avanzando. Anunció por medio de un decreto en la eliminación de la obligatoriedad para el traslado de menores en transportes internacionales, para que no sea necesaria la autorización de los padres. Y hace 2 días sigue avanzando con las medidas. Ahora el menor puede viajar solo, sin autorización de los padres y al extranjero. Fíjate lo vulnerable que se vuelve la Argentina y lo permeable para el delito de trata de personas, a sabiendas que la trata ha evolucionado desde el COVID. Nosotros teníamos una trata antes del COVID y otra después del COVID. Después del COVID, el celular ha sido una herramienta fundamental para el trabajo, para la educación y también para el entretenimiento de los menores. Y los tratantes es el único delito que muta de acuerdo a las circunstancias del tiempo y lugar. Al ver que los menores estaban en plataformas virtuales, los tratantes ahora están interactuando ahí para tratar de captarlos. Y tenemos, si bien ellos utilizaban las adicciones como las drogas, que las siguen usando hasta el momento, ahora aparecen nuevas adicciones como la ludopatía infantil y también las adicciones a las nuevas tecnologías. Entonces los tratantes
a través de moneditas virtuales, captan la intención del menor, lo llevan y lo migran a otras plataformas como WhatsApp, en grupos en los cuales el menor es administrador, el tratante también, y empiezan a interactuar. Fíjense el daño en el cual llegan, que a través de moneditas virtuales los menores empiezan a mandar fotografías íntimas de lo que necesita el tratante para poder distribuir y vender. Y en Estados Unidos hay un caso de un menor que estuvo 3 años mandando fotografías hasta que el tratante quiso contactarse con él de manera personal y le dijo a su mamá, estamos hablando de un menor de 10 años. O sea que cuando empezó todo esto, el menor tenía 8 años. Sigue evolucionando, por ejemplo, la plataforma Roblox, que es una plataforma muy usada por menores de 14 años, tiene 70 millones de usuarios, 50.000 mensajes por segundo y solamente 3.000 humanos, y hay inteligencia artificial para controlar la cantidad de mensajes. Es una plataforma en la cual el anonimato prima, entonces vos solamente pones un usuario y automáticamente podés interactuar con estos menores, que son el 40% de la plataforma, menores de 14 años. Esa plataforma en el año 2022 tuvo 3.000 denuncias de agresiones sexuales solo en Estados Unidos. Pasa un año, estamos hablando del 2023, y ya hubo 13.000 denuncias de agresiones a menores, secuestros y abuso sexual infantil a través solamente de la plataforma Roblox. Fíjate cómo está avanzando la trata de personas, y Argentina está desarticulando todo lo que venía en preponderancia. Éramos uno de los países modelo. Cuando se allana un lugar donde se está ejerciendo el delito de trata de personas, se secuestran los bienes, después se los lleva a un remate y queda como un depósito. Y ese depósito era un fondo fiduciario que pasaba a las víctimas de trata de personas. Esto también el presidente lo hizo desaparecer. ¿Por qué una víctima de trata de personas? Lamentablemente el tratante vuelve de nuevo a buscarla para volver a incorporarla dentro de las redes, y si no tiene trabajo, si no tiene dinero, si no tiene un lugar donde estar, queda totalmente vulnerable para volver a caer dentro de las redes. Por eso la importancia del fondo fiduciario. Fíjate cómo va desarticulando todo lo que teníamos en Argentina y haciendo más permeable para que ingrese la trata de personas en nuestro país. Y sobre todo también cuando él habla del blanqueo de capitales, es una invitación directa para la delincuencia organizada transnacional. Sabemos que es el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas, que es todo un dinero negro en el cual está invitando para que resida en la Argentina, y cuando estas mafias se instalen, es muy difícil poder sacarlas o mantener el anticuerpo. Fíjate que el ataque que se recibe a través de las organizaciones sociales, que tienen lugares de encuentro, donde comen, estudian, hacen diversas actividades, están siendo atacadas para liberar el campo, porque ellos tienen territorio, están todos los barrios populares, y si absolutamente nadie está en los barrios populares, ¿quién ingresa? El narcotráfico. Y las redes de narcotráfico y las redes de trata van de la mano, porque hacen que los menores se vuelvan adictos, y cuando son adictos a sustancias, los padres, recuerdas que siempre dicen, bueno, es adicto, y como que los dejan a merced y a la esclavitud del uso y abuso de estas personas de la delincuencia organizada transnacional. Fíjate cómo van operando y van ganando espacios, ¿no? La trata de personas es un delito muy complejo en el cual hay que tener una plasticidad mental para poder entenderlo, porque la primera etapa, la segunda o la tercera o la cuarta puede tipificar otro delito. El libro Ultrajada Cuna Jujeña está actualizado hasta hasta el 9 de diciembre del año pasado. También está en el tema del caso Loa, en el cual ahí advierto que no siguieron los protocolos que se utilizan normalmente cuando una persona vulnerable, en este caso un menor,
habían signos de que podía haber sido captado por una red de trata. No pasó a la justicia federal, sabiendo que puede haber una connivencia con la justicia de la provincia, y tampoco se activó la alerta amarilla, sabiendo que es una provincia fronteriza. La alerta amarilla pone la carita de Loan en todas las fronteras, se aumentan y agudizan los controles de tránsito, de entrada y salida. Eso tampoco se hizo, y tampoco la alerta Sofía. Fíjate que hubo muchísimos errores, no sé si fueron a conveniencia para que no salga este resultado. Igual el Comité contra la Trata de Personas ya había denunciado esa provincia por irregularidades y porque el gobernador jamás había puesto actitudes para recuperar menores que eran desaparecidos en su provincia, ¿no? Fíjate lo complejo del tema. La trata de personas, el concepto es la captación de una persona a través del ardid, engaño, tener una presencia de subordinación con la otra, a través de persuasión, se capta a la persona, se la traslada, se la priva de la libertad a través del uso de la violencia, y después se llega a la última etapa, que es la explotación. Pero la explotación en todas sus formas es la más conocida, la explotación sexual para material MASI, material de abuso sexual infantil, pero no es la única. También puede ser con fines de explotación laboral, servidumbre, esclavitud, ablación de órganos. Bueno, el caso de Marley, por ejemplo, en el cual alquila un vientre, una parte de una mujer, y él somete a la mujer para que hasta pueda llegar a perder la vida porque él pagó por un parto natural. Fíjate cómo los indicios de la trata de personas ya empiezan como a tratar de convivir, y que nosotros trate la sociedad de aceptar el uso de la persona y de su cuerpo como si fuera una cosa, ¿no? Que ese es el concepto de esclavitud. También para mendicidad, cuando tenemos una flotilla de niños que son manejados por adultos a base de azúcar y estupefacientes para pedir, y si no tienen el monto diario, reciben palizas y son trasladados de provincia en provincia de manera sistemática para que no los puedan rastrear o encontrar. Después, en los países donde hay guerras, son niños soldados en las cuales, bueno, la captación es para entrenarlos y que vayan al frente de batalla. El concepto de trata de personas que te estoy diciendo es de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En el protocolo sabemos que tiene jerarquía constitucional después del artículo 75, inciso 22, y después de la reforma del 94. Ese concepto en el cual nosotros estábamos avanzando para llegar al concepto más profundo. Nuestra ley falta todavía avanzar, pero estábamos en ese rumbo, en ese camino, y con la irrupción de este presidente, lo único que está haciendo es desarticular y hasta legalizar de alguna manera las formas de captación y de trata de personas, ¿no? María Eugenia, cuando un gobierno, en cualquiera de sus ámbitos, sea el municipal, el provincial o el nacional, toma una medida, llámese un decreto, promulga o promueve una ley, toma una acción. En general, si esa acción es claramente violatoria de algún derecho, o para hablarlo en términos muy de la calle, no es buena, generalmente en los fundamentos hay algún tipo de excusa, de pantalla, de humo, hay alguna forma de ocultar las verdaderas motivaciones de esta acción. En el caso de que vos mencionaste al comienzo de la charla, de permitir que los niños viajen solos, ¿cuál es el fundamento? ¿A quién beneficia que un niño pueda viajar solo y salir de la frontera del país por simple voluntad? Fíjate, como bien decías, el proceso de formación de leyes le da al Poder Ejecutivo
la facultad de legislar, pero por excepción. No puede legislar de manera normal, porque para eso tenemos la división de poderes, que es la república, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Pero sí le da una opción, después de la reforma del 94, de decreto de necesidad y urgencia. Para que vos puedas aprobar ese decreto, desde el Ejecutivo, tenés que hacer un fundamento dentro del proyecto donde están todas las necesidades y urgencias para poder desarticular la protección de los menores en los viajes, ¿no?, internacionales, y la justificación que ponen ahí es que para que sea más fácil la compra y venta de pasajes cuando intervienen menores. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente están en la frontera todos los controles fronterizos de migraciones, en las cuales los únicos que se van a encargar del control van a ser ellos, a sabiendas que la trata de personas es un delito tan complejo y que si vos le das la facilidad que en territorio argentino se puedan movilizar, llegan a una frontera como en el caso de Jujuy, que es una frontera permeable con más de 250 pasos fronterizos, se baja del colectivo el menor, pasa por el riachuelo, que es un hilito de agua, y vuelve a subir después del puente internacional. Entonces ya tiene comprado el pasaje, no pasa por migraciones y da la vuelta. Y también hay que saber que si todas las personas que se migran de un país al otro, que sería el traslado internacional, harían un control, sería imposible pasar solamente por la quiaca de la cantidad de personas que tendrían que hacer el control. Entonces, fíjate lo absurdo de decir, no, lo vamos a controlar todo en la frontera. Entonces, prácticamente para pasar la frontera tendríamos que estar un día, 2 días viviendo en la frontera para hacer el paso. Entonces, por eso es que se hacen estos controles previos y dándole la responsabilidad también al transporte, a los dueños de las empresas de transporte, para empezar a filtrar controles y que no lleguen con tanta facilidad con menores en las fronteras, sabiendo que Jujuy es una frontera de triple frontera y en 3 horas puedes estar en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y en cualquier parte de Sudamérica. Fijándote en el mapa, Jujuy está aquí y es el Cusco de América del Sur, significa el pupo de América del Sur. Geopolíticamente es un lugar estratégico para la captación y la desaparición y el traslado instantáneo de menores, o hacia Asia por el puerto de Magallanes en Chile. Entonces, fíjate la importancia del control en el traslado de menores y la justificación de simplemente para que haya más compras de boletos con mayor facilidad, no justifica el riesgo tan grande que corren hoy los menores en la Argentina. Igual, la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia no están formulando la obligatoriedad de la concepción de decir cuál es la necesidad y cuál es la urgencia para que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Poder Legislativo. La verdad que tiene muchísimas falencias cada vez que veo y analizo un decreto concreto. Por ejemplo, el decreto 340, que fue el último que lanzó, que hablaba sobre la navegación, hace todo un análisis de que las actividades de navegación, 7 hojas, le pone de necesidad y urgencia solamente esa actividad. Y después, al final, como debajo del poncho, pone, voy a modificar la ley y poner necesidades de estas actividades de primera fase, y mete un montón de actividades en las cuales no dice ni la necesidad ni la urgencia. Ese decreto es nulo, de nulidad absoluta, de forma, y después de fondo también, porque era violatorio a la ley o sea, para el derecho, la garantía constitucional de huelga. Si bien ahora ya se lo paró, pero fíjate que todo el tiempo en la torpeza de hacer cosas rápido y un bombardeo de legislaciones mal hechas, en las cuales se tendría que parar directamente en el Congreso, que es el primer filtro. Y bueno, desde acá y humildemente le pregunto a todos los diputados nacionales y a los senadores nacionales
si ellos juraron en 4º grado defender la Constitución Nacional, ¿qué están haciendo para esa defensa? Y después, cuando juran para ingresar al Congreso, también juran defender la Constitución Nacional, y el presidente lo he llamado por sus acciones un violador serial de la Constitución Nacional Argentina. Desde el artículo 2, en la cual sostenemos el culto apostólico romano, y está haciendo jurar a sus funcionarios sobre la Torá. Desde ahí, y el desconocimiento total de sus funciones, que habla el artículo 99 de la Constitución Nacional, en el cual él simplemente es un administrador. Él no puede decir, vamos a dejar de ser un constitucionalismo social para hacer una forma anarcocapitalista. No, porque la Constitución Nacional es un manual de instrucciones, para decírtelo de una manera fácil, y el presidente, el que asume el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene que tomar ese manual, estudiarlo, leerlo, saber cuáles son sus derechos, sus prohibiciones y sus formas de accionar. El abuso de decretos de necesidad de urgencia sin tener los fundamentos de la necesidad y la urgencia, y el filtro del Congreso, en el cual desconozco por qué no están actuando de la manera correcta en defensa de la Constitución Nacional, esperando a que pase, y después nosotros tenemos que iniciar acciones para voltear decretos de necesidad de urgencia violatorios directamente con la Constitución Nacional. Cuando quiso elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los quiso elegir como si fueran un empleado administrativo, cuando hay un proceso de selección de jueces, porque el Poder Judicial es un poder independiente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Fíjate que es un ataque directo a la República, es un ataque directo a la cosmovisión de a todo lo que somos como argentinos, en el cual podríamos estar hablando de una dictadura en el cual está vulnerando la democracia, y los diputados nacionales, senadores y el Ejecutivo no están siguiendo el mandato por el cual se los puso, que es básico el mandato. Nosotros te ponemos, te jurás, y es defender la Constitución Nacional. Los representantes del pueblo no gobiernan ni deliberan sino a través de sus representantes. Nosotros, como argentinos, te designamos a vos con una sola misión: defender la Constitución Nacional de acuerdo a tu visión. Puede ser del PRO, puede ser radical, puede ser justicialista, puede ser de izquierda, puede ser el camino que vos decidas, pero tenés algo que es un límite, que es la Constitución Nacional, en la cual se tiene que respetar, y no he escuchado en ningún lugar en el cual se plantee la cantidad de juicios políticos que se le puede hacer directamente al presidente por estas acciones reiteradas que tiene con un abuso contra la Constitución Nacional. Recordemos que hizo un pacto de Mayo en el cual la Constitución Nacional prohíbe explícitamente que las provincias hagan pacto con el Ejecutivo, pactos preexistentes. Es un artículo que tiene 2 renglones, y todos los gobernadores fueron a firmar. Y después que hicieron esa violación de la Constitución Nacional, te pregunto, Juan, ¿qué pasó? No pasó nada. Se hablaron de puntos que iban supuestamente a impulsar, varios de ellos violatorios de la Constitución Nacional, y no hicieron nada. O sea que violar la Constitución Nacional es moneda corriente para el Ejecutivo, y creo que los que apoyen también van a tener que tener la responsabilidad civil, política y penal de sus consecuencias. María, con la claridad que te caracteriza, nos haces pensar en muchas cosas, arrojas luz sobre muchas cosas, y le das explicación a preguntas que nos hacemos sin formulártelas. Pero me gustaría que nos
de alguna manera nos confirmes si te parece que esa ausencia, esa falta al deber de nuestros legisladores y de nuestros representantes no es lo que está produciendo la deserción masiva de los votantes, de los ciudadanos yendo a votar. Estamos en niveles de asistencia que son prácticamente irrisorios, ¿no? El 50% de la población está yendo a votar, siendo que todavía el hecho del voto, más allá de un derecho, es una obligación ciudadana. Estamos obligados a votar. Y la ciudadanía no está yendo, o sea, la mitad de la ciudadanía no está yendo, lo cual es un grave problema para la democracia. ¿Te parece que tiene que ver con eso o puede tener que ver con alguna razón adicional? Coincido plenamente con vos. Analizando ya mi provincia, el 50% efectivamente no fue a votar y tuvimos un 10% de voto en blanco, o sea que 60% no decidió a nadie, no eligió absolutamente a nadie. Entonces estaríamos hablando de un 40% de bancas que nadie los eligió y que deberían estar vacías porque no se sintieron representados en la... Mirá, y había 300 puestos para elegir y habían 3.000 candidatos. O sea que opciones en Jujuy tenían muchísimas, pero sin embargo la deserción fue masiva. Coincido con tu pensamiento y tu razonamiento que el desencanto es por la falta de representatividad, ¿no? Y una falta de representatividad que no solo pasa en la Argentina, sino que pasa en el mundo, y es por eso la consecuencia de que salga un personaje con una conducción carismática como el actual presidente, sin historia, como dice el Papa. Tengamos cuidado con los profetas que aparecen salvadores sin nunca ni siquiera haber manejado un centro vecinal, y poner a conducir al Estado y dentro del Estado decir que soy un topo para destruirlo. Y cuando dice esa frase está diciendo no quiero que haya rutas, no quiero que haya luz, no quiero que esté el Estado presente ni en los barrios populares, ni en los barrios de clase media, ni de clase alta. Si ustedes quieren un servicio, se lo pagan, como también le dijeron a las personas con discapacidad. El Papa Francisco habla sobre este tema y me parece que él irradia luz en la temática de, sobre todo, los invisibles, ¿no? Las personas que tienen una profunda solidaridad, y sobre todo en la Argentina, que vos te das cuenta que cuando aparece una catástrofe, ves un abuelito que se te pone la piel de gallina porque está llevando un arroz y los huevitos a sabiendo de la crisis que hoy hay dentro de los jubilados, o una imagen que a mí la verdad que me dijo, esto es el ser nacional argentino, en el cual había una periodista con una inundación hasta el agua hasta la cintura y decía temblorosa lo que estaban pasando las familias que reciban donaciones, y una mujer con 8 hijos y 6 bananas caminando en medio del agua le decía, señorita, ¿tiene hambre? ¿Quiere comer bananas? Dándoles capaz que las únicas bananas que tenía para darle a sus 8 hijos. Y esa periodista el otro día iba a ir a su casa, a estar cómoda, se quebró en llanto frente a la transmisión. Es decir, que el argentino es eso. El argentino es esa señora que tiene todas las dificultades y que no quiere que otro sufra hambre ni frío como está haciendo ella y su familia. Y esa solidaridad tan grande de los invisibles, no debemos ocultarla y simplemente focalizar en la mosca que hoy representa a los infames traidores a la patria o a los enemigos de la patria, que lamentablemente por ser tan oscuro lo que hacen, focalizamos todos los medios ahí, pero nos olvidamos de todos los invisibles que son buenos, y la cantidad de acciones solidarias que está haciendo el argentino para paliar esta crisis. Entonces, siento que el conductor argentino va a salir, se va a parir en esta crisis como un diamante, viste que en los momentos más difíciles, y bueno, y salió un Irigoyen, y salió un Perón, y salió un Néstor que nos dijo, no voy a dejar los principios en la puerta.
sinceramente yo desde Jujuy desconfiaba, digo, ¿quién es este que apareció acá? Y después al final terminó siendo un accionar dentro de los valores argentinos, ¿no? Y como decía Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de los valores de ser argentino. Ahora tenemos un país en África que quiere ser Argentina, y tenemos los niños del mundo que se ponen la camiseta argentina y que quieren salir a pelear por nuestra bandera, y está de moda ser argentino. Sin embargo, un presidente que no usa la escarapela, que yo la llevo ahí a Francisco siempre, porque no creí jamás, pero los enemigos de la patria siempre están atentos, de que hoy estemos discutiendo si nuestros hijos mañana van a cantar el himno nacional y van a flamear esa hermosa bandera blanca y celeste por la cual Jujuy se arribó 200 batallas por la independencia, junto a San Martín, junto a Belgrano, y se flameó esa hermosa bandera en mi Plaza Belgrano, en la tercera fundación de Jujuy, por segunda vez junto a Belgrano. Fíjate, si nosotros olvidamos la historia de la cual venimos, estamos proscriptos a ser los esclavos del mañana. Por eso siento la necesidad de usar una herramienta que es la que usa Francisco, la del diálogo. La del diálogo que pone al otro para escuchar, no solo hablar, sino sobre todo escuchar. Porque una persona que esté dentro de otro supuesto pensamiento, por ejemplo, radical, pro, libertario, peronista, cuando nos sentamos en el diálogo, Juan, no tenés idea la cantidad de puentes de conexión que hay, sobre todo de la solidaridad, del amor, del cuidado de los abuelos, en el cual todos convergemos en una unidad. Y si nos sentamos todos en pequeñas asambleas de diálogo, que sean 5 argentinos, que sean 10 argentinos, pero que empecemos a conversar, siempre cuando hay 2 personas hablando, como dice Francisco, hay una tercera, y esa tercera es la verdad. Y cuando nosotros nos abrimos a ese entorno, empiezan a curar las heridas y empezamos a trabajar como un pueblo unido que defiende las 3 banderas que hemos defendido siempre, que son la soberanía nacional, Malvinas es Argentina. Y abrazo a Tierra del Fuego por lo que está sufriendo. Nosotros estamos aquí también como bastiones de la patria, y la Antártida también es Argentina, y los hermanos chilenos siempre nos han acompañado en los acuerdos de Antártida. Así que el pirata inglés no crea que nos comemos su irrupción para creer que nuestros vecinos son nuestros enemigos para que ellos se queden con la Antártida. Fíjate cómo globalmente nos van poniendo ideas con nuestros vecinos para que tengamos un conflicto con Paraguay, para que tengamos un conflicto con Chile, y en ese conflicto entre vecinos, ¿quién viene a dejarnos dinero para las armas? ¿Estados Unidos o Inglaterra, los piratas? Y al final terminan cobrándose con la riqueza de los 2 países. Seamos despiertos en la fraternidad de Sudamérica, como dice Perón, porque la unidad de los pueblos está el futuro de nuestra nación. Siento que en el diálogo, como dice Francisco, de los invisibles, a los cuales le tienen miedo. ¿Y saben por qué le tienen miedo? Porque el invisible está dando absolutamente todo. En el peor de los casos, están en lugares marginados, con taperitas, con techo de chapa, con plastiquito, tratando de abrigarse. Sin embargo, ves una matrona con una bolsa de arroz y una cebolla, y sabe que tiene que hacer un guiso riquísimo para los 30 niños que lleguen, y va a poner el corazón para que ese guiso sea riquísimo y para que el otro no tenga frío. Y entre la comunidad de los que más carecen de los invisibles son los poetas sociales, que le dice Francisco. Obviamente que le tienen miedo, porque ¿qué es esa fuerza creadora? Nadie te está pagando para ayudar al otro. ¿Qué es lo que te motiva a abrazar a ese abuelito, a ese niño que sufre, a buscar lo que es justo? Es nuestro ser nacional, es nuestro corazón. Y ese corazón
lleno de amor, como dice Francisco. Podemos photoshopear un montón de veces nuestra cara, pero no se puede photoshopear el corazón. Y el corazón de un argentino está lleno de luz, amor y solidaridad. Hay que volver al encuentro del diálogo, y que ese 60% que no vino a votar, yo le digo los pecadores de Francisco, y nosotros somos la política de puertas abiertas, en la cual abrazamos a los pecadores que no vinieron a votar, porque en ellos está la construcción de la democracia. Pueblo es lo que tratan de ocultar los enemigos de la patria. Fíjate que su método es irruptivo. Si vos hablás de pueblo, las voces del pueblo, sos populista. Lo que estás diciendo no es importante. Darín es populista, Lali Espósito es populista. Tratan de denigrar las voces de los pueblos para que nos callemos, tengamos miedo de querer decir algo porque somos populistas. En realidad lo que están tratando de hacer es algo mucho más peligroso, que es hacer desaparecer la palabra pueblo, que pueblo es el sentir solidario que defiende las tres banderas: soberanía nacional, independencia económica, el peso argentino, no el dólar, el peso argentino, y la justicia social. La justicia social es cuando yo me realizo si se realiza mi comunidad. Yo no puedo estar feliz si tengo un plato calentito en mi casa y salgo y tengo a mi vecino con sus hijos muriendo de hambre. Soy triste, soy una persona que no me realizo porque es parte de lo que somos. Eso es el pueblo. Y el pueblo es la raíz de la democracia. Y fíjate que el ataque es hacia la democracia. Hoy, con sus declaraciones, fomentando el fatídico golpe de Estado que nosotros tuvimos en los 70, pero frente a su accionar nos damos cuenta que estamos hoy frente a una dictadura que golpea la democracia, que golpea la república y viola la Constitución Nacional de manera reiterada. También iluminar a las personas que me están escuchando al decirle que la palabra justicia social está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, que absolutamente todas las actividades de trabajo tienen que estar teñidas de justicia social. Porque nosotros trabajamos, sí, pero no como esclavos, sino que nosotros nos realizamos en el trabajo. El trabajo nos da dignidad, no es que nos esclaviza y nos ponemos al servicio de alguien. Y toda la riqueza argentina no es que vino de un día para otro, sino que se hizo con el trabajo de nuestros abuelos y abuelas, con el sudor de su frente, y hoy se está entregando a potencias extranjeras, extranjerizando nuestra economía y siendo el dinero como un elemento corruptor de la sociedad. ¿A quién vamos a adorar, como dice Francisco? ¿A la economía del dinero o a la economía de la solidaridad? La economía que ama, abraza y reconoce a todos. Porque la economía del dinero es una economía de paredes, en la cual si no tenés dinero no podés ingresar. Si tenés dinero ahí podés disfrutar. Entonces queda un pequeño grupo de argentinos disfrutando y el resto absolutamente todos excluidos en una política del descarte. La política que habla Francisco y es la que convoca para que el argentino vuelva a reconciliarse con sus representantes es la política puente, la política del diálogo, la política del encuentro, en el cual toda esa diversidad de esta hermosa nación, porque somos migrantes, somos un crisol de razas. Juan, te veo a vos y vos tenés tu migración, se ve en tu rostro, la migración se ve en mi rostro, y nació una nueva nación que es la nación argentina, que tiene que dar luz y claridad frente a esta crisis mundial de representatividad. Te puedo decir que si llega a la Argentina es porque aquí pasó Perón y acá se lo tenemos que solucionar al mundo. El mundo está viendo el fin del mundo, que es donde parió a Francisco, y tenemos que dar el amor y el corazón en esta batalla
para solucionar esta crisis de representatividad mundial. María Eugenia, cuando pensamos, vuelvo al mismo punto, cuando pensamos que 40% están eligiendo a nuestras autoridades, porque el otro 60% o vota en blanco o directamente no va a votar, surge la reflexión que posiblemente en esa deserción estén, no digo los mejores, porque los mejores son los que se quedan y siguen dando la pelea, yendo a votar y fiscalizando y involucrándose. Pero ¿cuántos buenos hay hastiados precisamente de que los que ellos creyeron que eran buenos no están procediendo al menos como tal? No digo que sean malos en todos los casos, pero están dejando pasar cosas que no deberían estar pasando. Muchos de nuestros dirigentes, y esto es una opinión personal, me gustaría saber si la compartís, nuestros dirigentes en muchos casos están hablando de un gobierno autoritario, de un gobierno autocrático, y eluden la palabra dictadura que vos acabas de usar. Si un presidente viola sistemáticamente la Constitución Nacional, reprime de manera salvaje hasta niños, usa su tiempo, el tiempo que pagamos, como decían ellos, con la nuestra, se paga con la nuestra, para tuitear, atacando a un niño de 12 años discapacitado, como acaba de suceder, cuando hace las aberraciones que está haciendo, y no le llamamos dictadura, o hay complicidad, o hay tibieza, o qué, perdón la palabra, que no la voy a pronunciar, pero ¿qué hay? Y en los que aprueben los decretos que violan la Constitución Nacional hay una connivencia de delitos y tendrán las responsabilidades civiles, penales. Con un grupo y un equipo de abogados estamos trabajando puntualmente en mandarles una carta de documento a todos los senadores y diputados nacionales para que se expidan concretamente cuál va a ser su posición frente a diferentes decretos en los cuales él está violando sistemáticamente la Constitución Nacional. Siento lo mismo que vos, que es esa ruptura de la representatividad entre el pueblo y sus representantes, porque bueno, la verdad no me representan. Y los que están acá no hacen lo que quiero, que es justicia, que es amor, que es solidaridad. Entonces, el mínimo de la población hoy está decidiendo la conducción de este gran país. Entonces, no podemos decir que el argentino lo que quiere es a Milei cuando vos te das cuenta el poco margen de argentinos que lo ha votado. Acá en Jujuy, de la última elección ahora, bajó 11 puntos y subió el grado de las personas que no fueron a votar. Entonces, cada vez su legitimidad va bajando. Creo, por lo menos en el análisis concreto de mi provincia. Sin embargo, el gran movimiento nacional está intacto con esos votos del 30%, que se dividió en 7 listas, porque la falta de representatividad hace que, viste cómo son los peronistas, nos alineamos cuando hay un conductor, y si no hay un conductor salimos por todos lados, porque son todos excelentes cuadros. No quiero decir a ningún compañero que no merecía presentarse, porque la verdad que los conozco y en todas las listas había cuadros realmente importantes. Pero es nuestra responsabilidad, sobre todo las personas que amamos esta patria y que ponemos el amor en la política, concibiendo la política como un servicio a la comunidad, darle un conductor y darle una esperanza y una posibilidad para que conciliemos con esa representatividad que hoy falta, ¿no? Creo que nos tenemos que alinear dentro de lo que mejor se perfila a nivel nacional y dándole esa opción y esa esperanza desde el gran movimiento nacional. Nos han demonizado tanto, así que decir justicialismo o peronismo automáticamente me traslada a eso de populismo, y por eso me gustaría hablar como hablaba el general, ¿no? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y hoy lo que tenemos que hacer es una representatividad
para el argentino, con fuerza de esperanza y con fuerza de que cuando llegue no deje los principios en la puerta como lo hizo Néstor Kirchner, Perón, Irigoyen, Rosas, y te puedo seguir nombrando personas que fueron tan bellas como Francisco. Y si regalamos estos hombres al mundo, Juan, ¿vos no crees que Argentina otra vez puede regalar bellezas de personas y de conducción en esta crisis? Yo sí creo en mi Argentina, y no van a desmoralizar a esta pueblerina de Jujuy como intentan los enemigos de la patria, que todo el tiempo me llenan de noticias negativas, noticias negativas. Pero quiero decirte, Juan, que yo hago mucho territorio, y en el territorio veo a una Estela Lamas en Barranca proteger a su pueblo, y que cuando salió la reforma constitucional, desde las Salinas vinieron caminando y cortaron esa ruta 9, en la cual nosotros libramos 200 batallas, y estaba el pueblo de Jujuy hace 2 años, se va a cumplir el 20 de junio, defendiendo la constitución provincial, poniendo el cuerpo en pleno invierno en la ruta. Nos pegaban balazos, nos golpeaban, pero nosotros dijimos no. Y hoy, el que en ese momento, imagínate, a Gerardo Morales se le decía el emperador, nadie lo podía tocar, estaba sentado en su atrio hoy en la elección, no pudo ni aparecer, estaba escondido detrás de la sábana, le cambiaron el nombre al frente, no apareció en ninguna foto, y el glorioso pueblo de Jujuy, al cual abrazo y agradezco profundamente esa última gesta heroica en la cual participaron los gauchos a caballo, la procesión de la Virgen que bajó de la mamita del cerro, que es la misma Virgen que hicimos ganar el campeón del mundo a Maradona, así que es muy importante. En la Quiaca, los hermanos que se crucificaron, en el Pongo, que salieron las maestras, los sindicatos, era el pueblo de Jujuy en su esplendor, era un jujeño y una jujeña que estábamos dispuestos a defender la Constitución Nacional. Ahora, el ataque yo creo que fue como un ensayo, lo que vivimos nosotros acá, y ahora se está repitiendo a nivel nacional, y también estamos dispuestos a defender la Constitución Nacional desde los umbrales de la patria, y no crea que la Argentina se va a cortar como una pizza y a que nosotros nos va a entregar a un lugar y que a Ushuaia lo va a entregar a otro, que la Antártida ya está en venta para Estados Unidos y los piratas ingleses. Y como dijo ese asesor, Argentina es rica, Argentina tiene absolutamente todo, el problema son los argentinos. Y le quiero decir al asesor que efectivamente tenga bien en claro que cuando dijo argentino me dijo a mí, y yo soy su problema. María, viva la Puna, viva Jujuy. ¿Qué es el arte para vos? Detrás de toda militante política, detrás de toda luchadora, siempre hay un costado de sensibilidad extrema, que a veces se manifiesta a través del arte, a través del diseño, a través de la música. En tu caso, además de escribir, además de dar tus batallas legales, tu trabajo como abogada, de defender los derechos de los más vulnerables, ¿cuál es tu espacio personal de diálogo con la trascendencia, digamos? Bueno, te cuento que mi papá, Jorge Camarli, que pintó ese cuadro, es un reconocido artista plástico del impresionismo, y él desde muy chiquitita me hablaba ya de Gandhi, de Mandela, de la creación, y yo soy una niña que miraba las estrellas y no miraba estrellas, sino que miraba formas y en una nube veía universos, ¿no? Creo que lo que me gustó mucho cómo planteó a los artistas fue Francisco, cuando Francisco nos dice que los artistas son los testigos de la narrativa histórica que plasma el alma de los pueblos en lo bueno y en lo malo y en el sentir y en la transformación, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos grandes artistas
en los cuales escondían verdades dentro de sus cuadros para decir esto está pasando acá, ahora, ni hablar de Mercedes Sosa, que en un recital dijo abrazo a todos los tucumanos menos a uno, que era el que estaba haciendo desaparecer a tucumanos, ¿no? Abrazo a la cultura, a la música me abraza, me libera, y el arte, bueno, me quedo horas mirando. Estoy trabajando en la reconstrucción de 2 bustos de Perón y Evo, de la época de la proscripción que pudimos rescatar con mi papá. Mi papá es el restaurador. Entonces yo le dije, bueno, pa, restaurámelo, por favor, que son hermosos. Y mi papá, con mucha sabiduría y enseñanza, me dijo, vos lo vas a restaurar junto conmigo, así que estoy tocando la nariz de Perón con todo el cuidado del mundo para que volver a reconstruirlo, ¿no? Y si vos te pones a pensar en esa época fatídica en la cual querían hacer desaparecer un pensamiento, aparezco yo, que tengo 43 años, y que me habrán dicho que yo no vi a Perón, pero yo sí lo vi a Perón porque Perón vive en mi corazón. Y vengo a reconstruir el busto de Perón con todo el amor y la pasión de los que aman la patria, desde la mano de la hija de un artista, y ahora con lo que está pasando con el Instituto Juan Domingo Perón, que tuve el privilegio de conocer a Pepe Lorenzo, a Lorenzo Pepe, que se dedicó 1 hora para decirme las historias de Perón, y lloré con Lorenzo Pepe en el Instituto Juan Domingo Perón. Y esas historias, me quedé toda la tarde, ¿no? Andaba besando las paredes de la historia grande de nuestra Argentina. Y después Lorenzo me dice, Jujeñita, me dice, ¿seguís aquí? Sí, le digo, estaba con otra jujeña. ¿Y fueron a comer? No, no fuimos a comer, pero bueno, nosotros nos queremos quedar acá. Y los empleados del Instituto Juan Domingo Perón nos hacían conocer cada rincón. Bueno, una pérdida muy grande, pero me acuerdo que Lorenzo me dijo, ¿querés conocer la quinta de San Vicente? Y me abrió la quinta de San Vicente para que la conozcamos, y acá hay una piedrita de la tumba de Perón. Por más que quieran hacer desaparecer el instituto, va a haber un argentino y una argentina que lo va a reconstruir. Perdón. Vos sabés que tuvimos la oportunidad de compartir una cena maravillosa con Lorenzo Pepe, un par de años antes de su desaparición, cuando le entregamos desde el Espacio Cultural Azucena, le entregamos el premio Tati Almeida, con presencia de Tati. En los últimos tiempos, las cenas de premios Tati Almeida las hacíamos en un café con Perón, que es todavía, y espero que siga siendo, un lugar de memoria histórica, un bar cooperativo. Siempre hicimos nuestros encuentros en cooperativas y están por cerrarlo, con lo cual varias familias van a quedar en la calle. Afortunadamente, algunos compañeros, colegas tuyos, han tomado cartas en el asunto y van a dar la batalla legal para evitar que se cierre esa fuente de trabajo. Más allá de que el Instituto Perón se recuperará cuando vuelva a haber patriotas a cargo, sean o no peronistas, ¿no? Porque esto es cerrar el Instituto Perón, que fue presidente constitucional de la Argentina 3 veces, con elecciones libres y mayoritarias, absolutamente mayoritarias, con presencia masiva de votantes, que se votaba el 90-95% de la población. 62% de votos afirmativos. Sí, sobre un total de 95 de asistencia, o sea, números increíbles para lo que está pasando hoy. Bueno, increíbles no, porque el pueblo se sentía que la democracia tenía sentido, más allá de que fuera o no peronista y más allá de que le gustara o no el gobierno de turno elegido en su momento, ¿no? Esto se arregla con más democracia, no con menos. Y una de las formas, creo yo, de llevar claridad es hablar con la claridad precisamente necesaria para llevar luz y no oscuridad, ¿no?
cuando nuestros dirigentes hablan de manera que no se entiende, o que cuando un economista te trata de explicar algo que no entendés, decía Jauretche que era porque te estaba por meter la mano en el bolsillo, por no usar otro término menos elegante. Necesitamos la claridad que acabas de manifestar. La semana pasada hicimos una conferencia neuroperonista, como le ponemos, que hay que incorporar la tecnología y las nuevas ciencias también a la política, con Horacio Robelli, que es en realidad un alfonsinista. Trabajó con... Lo conozco Horacio Robelli. Y esto me promueve la idea de hacer una conferencia con varios patriotas de manera simultánea. Y como bien decías vos, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Él se prestó a una conferencia neuroperonista sin ser peronista y fue maravillosa, porque realmente te enciende de pasión patriótica. Lo mismo que está pasando, y seguramente le estará pasando a la audiencia cuando escuche tus palabras. De manera que imagínate juntarlos, ¿no? A 4, 5, 6, 7 patriotas, mira qué lindo nombre para un programa, y armar una conferencia que nos hable de las cosas con claridad. Así que te invitamos a participar de ese incipiente proyecto que acaba de nacer. Encantada, siempre con amor, fe y esperanza, para llevar un mensaje sobre todo esto, ¿no? De esperanza, que vamos a trabajar fuertemente al servicio de esta patria hermosa. La otra vez escuchaba el discurso de Evita, ¿no? Y que le dice, si este pueblo me pediría mi vida, se lo daría cantando. Y es verdad, cuando este pueblo nos pidió a los jujeños la vida, se la dimos cantando. Íbamos a las manifestaciones cantando con alegría, porque las batallas se hacen así con el amor, no con el odio, con amor y con todo el ser nacional, que es nuestro legado histórico. Me encanta el proyecto, me sumo desde Jujuy. Me encantaría que haya un compañero y un hermano de Ushuaia también, para abrazarlo de punta a punta, que vamos a defender de esta Argentina. Pensamos en alguien que es cercano y que también tiene una gran admiración por vos, que es Michelo, ¿no? En este caso, desde Venezuela tendríamos que instrumentar la forma. Pero pensamos en él y en algunos más. Pero bueno, esto fuera del aire empezamos a armarlo. ¿Qué te parece? Sí, Michelo es un gran patriota. Él fue el que rompió el cerco mediático de lo que pasaba en mi provincia, y yo voy a ser eternamente agradecida de Michelo. Por eso, cuando él estuvo en problemas, yo viajé y puse a disposición mi herramienta, que en ese momento es ser abogada, pero es una persona que quiero mucho y que se arriesga por la patria, y tuvo lamentablemente mucha persecución en Argentina. Por eso me agrada que esté allá, protegido y cuidado hasta que pasen estos tiempos de dictadura acá, porque seguramente necesitamos a Michel. Su corazón está con nosotros en la lucha constante de dilucidar el camino de la esperanza y de buscar ese conductor que tanto esperamos, ¿no? Así que yo, la verdad que la militancia virtual que hace Michelo desde el corazón, esa pasión que le pone, dice, cuando yo lo conocí me dijo, Eugenia, yo digo lo que pienso y lo que siento, y yo soy como un gladiador en las redes. Y ellos tienen un montón de trolls pagos, ¿viste? Pues son un millón, es increíble la cantidad de dinero que pusieron para voltear la cuenta de 27 millones de nuestro gladiador, y Michelo es uno solo. Pero cada letra que le da, hasta el mismo presidente le contesta. Entonces, ves que de nuestro lado están los mejores, ni siquiera le tenemos que pagar, ¿viste? Ya están formados ahí, ahora está en el pueblo de Venezuela, gracias a Dios, protegido, amado, querido. Abrazo al pueblo de Venezuela por lo que hace con nuestro patriota Michel. María Eugenia, ha sido un enorme placer hablar con vos y, por supuesto, ahora la audiencia ya se quedó con las ganas de que esto siga y que pongamos en marcha
esas conferencias múltiples entre patriotas, mujeres y hombres de la patria, con este fervor, con esta claridad, con esta convicción que acabas de mostrarnos a todos. Así que eternamente agradecido, María Eugenia. Por favor, un abrazo gigante a todos, a vos sobre todo. Voy a estar seguramente en Buenos Aires en septiembre presentando mi libro, que también te dejo el chivo, lo hago totalmente gratuito. Enseño 10 reglas básicas para que no se lleven a nuestros hijos, porque los hijos de la patria no están a la venta. Papá y mamá pueden saber cómo protegerlos. Y yo voy a donde sea para enseñar, presentar el libro, y el costo es cero. Lo único que necesito es que el que me escuche proteja a un solo hijo de la patria. Bueno, ¿y dónde conseguimos tu libro? ¿Cómo hacemos para conseguir tu libro? En el Congreso hay una librería que está a una cuadra, que es la única que lo vende en Buenos Aires, y después está en Paraguay, que también hice una conferencia, está también en Jujuy, en 4 librerías, en la librería Rayuela, Los Profesionales y Horizonte. Bien, entonces vamos a doblar la apuesta. Vamos a hacer una conferencia virtual, abierta, para que haya preguntas y respuestas, de manera que esto se expanda, que se sepa dónde conseguir tu libro, pero además que tengan el testimonio hablado y el desarrollo que vos merecés en relación a tanto trabajo que tomaste para poner claridad sobre este flagelo, ¿no?, de la trata y sobre todo de niños. Así que también lo coordinamos por privado. Nuevamente, gracias, María Eugenia. Gracias a vos, te abrazo. Un beso enorme desde los umbrales de la patria. Beso. Hasta luego. Generación N, voces que construyen el futuro, y el futuro está asegurado. Mientras haya patriotas, mujeres y hombres que defienden, que tienen fervor patriótico, el futuro está asegurado. Claro que habrá tropezones, claro que habrá algunas situaciones que no son del todo agradables, pero nos vamos a superar con esta fuerza que nos acaba de mostrar María Eugenia, abogada, docente, escritora, patriota. Seguimos en Generación N, seguimos en nuestras redes, danos me gusta y por supuesto, si te parece, compartí los contenidos de Radio Azucena.